5 semanas en Globo. El final de un discurso muy aplaudido. Presentación del Dr. Samuel Ferguson. Excelsior. Retrato de cuerpo entero del doctor, un fatalista convencido. Comida en el Travellers. CV. Numerosos brindis de circunstancias. El día 14 de enero de 1860 y 2860 y 2 hectáreas había asistido un numeroso auditorio a la sesión de la Real Sociedad Geográfica de Londres, Plaza de Waterloo 3. El presidente Sir Francis M. comunicaba a sus ilustres colegas un hecho importante en un discurso frecuentemente interrumpido por los aplausos. Aquella notable muestra de elocuencia finalizaba con unas cuantas frases rimbombantes en las que el patriotismo manaba borbotones. Inglaterra ha marchado siempre a la cabeza de las naciones. Ya se sabe que las naciones marchan universalmente a la cabeza unas de otras, por la intrepidez con que sus viajeros acometen descubrimientos geográficos. Numerosas muestras de aprobación. El doctor Samuel Ferguson, uno de sus gloriosos hijos, no faltará a su origen. Por doquier, su tentativa. Si la corona el éxito, gritos de «la coronará», enlazará, completándolas. Las nociones dispersas de la cartografía africana, vehemente aprobación, y si fracasa, gritos de «imposible, imposible», quedará consignada en la historia como una de las más atrevidas concepciones del talento humano. Entusiasmo frenético. EBRA, aclamó la asamblea electrizada por tan conmovedoras palabras. «¡Hurra por el intrépido Ferguson!», exclamó uno de los oyentes más expansivos. Resonaron entusiastas gritos. El nombre de Ferguson salió de todas las bocas, y fundados motivos tenemos para creer que ganó mucho pasando por gaznates ingleses. El salón de sesiones se estremeció. Allí se hallaba, sin embargo, un sinfín de intrépidos viajeros, envejecidos y fatigados, a los que su temperamento inquieto había llevado a recorrer las 5 partes del mundo. Todos ellos, en mayor o menor medida, habían escapado física o moralmente a los naufragios, los incendios, los tomahawk de los indios, los rompecabezas de los salvajes, los horrores del suplicio o los estómagos de la Polinesia, pero nada pudo contener los latidos de sus corazones durante el discurso de Sir Francis M. y la Real Sociedad Geográfica de Londres sin duda no recuerda otro triunfo oratorio tan completo. Pero en Inglaterra el entusiasmo no se reduce a vanas palabras. Acuña moneda con más rapidez aunque los volantes de la Royal Mint. L'1 se abrió. Antes de levantarse la sesión, una suscripción a favor del Dr. Ferguson que alcanzó la suma de 2.500 libras. La importancia de la cantidad recaudada guardaba proporción con la importancia de la empresa. Uno de los miembros de la sociedad interpeló al presidente para saber si el Dr. Ferguson sería presentado oficialmente. «El doctor está a disposición de la asamblea», respondió Sir Francis M. «¡Que entre! ¡Que entre!», gritaron todos. «Bueno es que veamos con nuestros propios ojos a un hombre de tan extraordinaria audacia. ¿Acaso tan increíble proposición?», dijo un viejo comodoro apoplético, «no tenga más objeto que embaucarnos». «¿Y si el doctor Ferguson no existiera?», preguntó una voz maliciosa. «Tendríamos que inventarlo», respondió un miembro bromista de aquella grave sociedad. «Hagan pasar al doctor Ferguson», dijo sencillamente Sir Francis M. Y el doctor entró entre estrepitosos aplausos, sin conmoverse lo más mínimo. Era un hombre de unos 40 años, de estatura y constitución normales. El subido color de su semblante ponía en evidencia un temperamento sanguíneo. Su expresión era fría, y en sus facciones, que nada tenían de particular, sobresalía una nariz asaz voluminosa, a guisa de bauprés, como para caracterizar al hombre predestinado a los descubrimientos. Sus ojos, de mirada muy apacible y más inteligente que audaz, otorgaban un gran encanto a su fisonomía. Sus brazos eran largos y sus pies se apoyaban en el suelo con el aplomo propio de los grandes andarines. Toda la persona del doctor respiraba una gravedad tranquila, que no permitía ni remotamente acariciar la idea de que pudiese ser instrumento de la más insignificante farsa. Así es que los hurras y los aplausos no cesaron hasta que, con un ademán amable, el doctor Ferguson pidió un poco de silencio. A continuación se acercó al sillón dispuesto expresamente para él, y desde allí, en pie, dirigiendo a los presentes una mirada enérgica, levantó hacia el cielo el índice de la mano derecha, abrió la boca, y pronunció esta sola palabra: «Excelsior». Ni una interpelación inesperada de los señores Drake y Cobden, ni una demanda de fondos extraordinarios por parte de Lord Palmerston para fortificar los peñascos de Inglaterra habían obtenido nunca un éxito tan completo.
El discurso de Sir Francis me había quedado atrás, muy atrás. El doctor se manifestaba a la vez sublime, grande, sobrio y circunspecto. Había pronunciado la palabra adecuada a la situación, Excelsior. El viejo comodoro, completamente adherido a aquel hombre extraordinario, reclamó la inserción íntegra del discurso de Samuel Ferguson en los Proceedings of the Royal Geographical Society of London. ¿Quién era, pues, aquel doctor? ¿Y cuál la empresa que iba a acometer? El padre del joven Ferguson, denodado capitán de la Marina inglesa, había asociado a su hijo, desde su más tierna edad, a los peligros y aventuras de su profesión. Aquel digno niño, que no pareció haber conocido nunca el miedo, anunció muy pronto un talento despejado, una inteligencia de investigador, una afición notable a los trabajos científicos. Mostraba, además, una habilidad poco común para salir de cualquier atolladero. No se apuró nunca por nada de este mundo, ni siquiera a la hora de servirse por vez primera en la comida del tenedor, cosa en la que los niños no suelen sobresalir. Su imaginación se inflamó muy pronto con la lectura de las empresas audaces y de las exploraciones marítimas. Siguió con pasión los descubrimientos que señalaron la primera parte del siglo XIX y soñó con la gloria de los Mungo Park, de los Bruce, de los Caillé, de los Le Vaillant, e incluso un poco, según creo, con la de Selrick, el Robinson Crusoe, que no le parecía inferior. ¿Cuántas horas bien ocupadas pasó con él en la isla de Juan Fernández? Aprobó con frecuencia las ideas del marinero abandonado, discutió algunas veces sus planes y sus proyectos. Él habría procedido de otro modo, tal vez mejor, en cualquier caso, igual de bien, pero desde luego, jamás habría dejado aquella isla de bienaventuranza, donde era tan feliz como un rey sin súbditos. No, ni siquiera en el caso de que le hubieran nombrado primer lord del almirantazgo. Dejo a la consideración del lector si semejantes tendencias se desarrollaron durante su aventurera juventud lanzada a los cuatro vientos. Su padre, hombre instruido, no dejaba de consolidar aquella perspicaz inteligencia con estudios continuados de hidrografía, física y mecánica, acompañados de algunas nociones de botánica, medicina y astronomía. A la muerte del digno capitán, Samuel Ferguson tenía 22 años de edad y había dado ya la vuelta al mundo. Ingresó en el cuerpo de ingenieros bengalíes y se distinguió en varias acciones, pero la existencia de soldado no le convenía, dada su escasa inclinación a mandar y menos aún a obedecer. Dimitió y ya cazando, ya herborizando, remontó hacia el norte de la península india y la atravesó desde Calcuta a Surate, un simple paseo de aficionado. Desde Surate le vemos pasar a Australia y tomar parte, en 1845, en la expedición del capitán Sturt, encargado de descubrir ese mar Caspio que se supone existe en el centro de Nueva Holanda. En 1850, Samuel Ferguson regresó a Inglaterra, y más dominado que nunca por la fiebre de los descubrimientos, acompañó hasta 1853 al capitán McClure en la expedición que costeó el continente americano desde el estrecho de Bering hasta el cabo de Farewell. A pesar de todas las fatigas y bajo todos los climas, Ferguson resistía maravillosamente. Se hallaba a sus anchas en medio de las mayores privaciones. Era el perfecto viajero, cuyo estómago se reduce o se dilata a voluntad, cuyas piernas se estiran o se encogen según la improvisada cama, y que se duerme a cualquier hora del día y despierta a cualquier hora de la noche. Nada menos asombroso por consiguiente, que hallar a nuestro infatigable viajero visitando, desde 1855 hectáreas hasta 1857 todo el oeste del Tíbet, en compañía de los hermanos Stagin-Thwaites, para traernos de aquella exploración observaciones etnográficas de lo más curioso. Durante aquellos viajes, Samuel Ferguson fue el corresponsal más activo e interesante del Daily Telegraph, ese periódico que cuesta un penique y cuya tirada, que asciende a 140.000 ejemplares diarios, apenas logra abastecer a sus millones de lectores. Así pues, el doctor era hombre bien conocido, pese a no pertenecer a ninguna institución científica, ni a las reales sociedades geográficas de Londres, París, Berlín, Viena o San Petersburgo, ni al Club de los Viajeros, ni siquiera a la Royal Polytechnic Institution, donde su amigo, el estadista Cockburn, metía mucho ruido. Un día Cockburn le propuso, para darle gusto, resolver el siguiente problema, dado el número de millas recorridas por el doctor alrededor del mundo: ¿cuántas millas más ha
¿Han dado su cabeza que sus pies, teniendo en cuenta la diferencia de los radios? O bien, conociendo el número de millas recorridas por los pies y por la cabeza del doctor, calcular su estatura con toda exactitud. Pero Ferguson continuaba manteniéndose alejado de las sociedades científicas, pues era feligrés militante no parlante, le parecía emplear mejor el tiempo investigando que discutiendo, y prefería un descubrimiento a 100 discursos. Cuéntase que un inglés se trasladó a Ginebra con intención de visitar el lago. Le metieron en un carruaje antiguo en el que los asientos estaban de lado, como en los ómnibus, y a él le tocó por casualidad estar sentado de espaldas al lago. El carruaje realizó pacíficamente su viaje circular y nuestro inglés, aunque ni una sola vez volvió la cabeza, regresó a Londres, perdidamente enamorado del lago de Ginebra. El doctor Ferguson, por su parte, durante sus viajes se había vuelto más de una vez, y de tal modo que había visto mucho. No hacía más que obedecer a su naturaleza, y tenemos más de un motivo valedero para creer que era algo fatalista, aunque de un fatalismo muy ortodoxo, pues contaba consigo mismo, y hasta con la providencia, se sentía más bien empujado a los viajes que atraído por ellos, y recorría el mundo a la manera de una locomotora, la cual no se dirige, sino que es dirigida por el camino. Yo no sigo mi camino, decía el doctor con frecuencia, el camino me sigue a mí. Yo no sigo mi camino, decía el doctor con frecuencia, el camino me sigue a mí. A nadie asombrará, pues, la indiferencia y sangre fría con que acogió los aplausos de la Real Sociedad. Estaba muy por encima de tales miserias, exento de orgullo y más aún de vanidad. Le parecía muy sencilla la proposición que había dirigido al presidente, Sir Francis M.E., y ni siquiera se percató del inmenso efecto que había producido. Después de la sesión, el doctor fue conducido al Travellers Club, en Pall Mall, donde se celebraba un soberbio banquete. Las dimensiones de las piezas servidas a la mesa guardaban proporción con la importancia del personaje, y el esturión que figuraba en tan espléndida comida no medía ni un centímetro menos que el propio Samuel Ferguson. Se hicieron numerosos brindis con vinos de Francia en honor de los célebres viajeros que se habían ilustrado en las tierras de África. Se bebió a su salud o en su memoria, y por orden alfabético, lo que es muy inglés, por Abadie, Adams, Adamson, Anderson, Arnaud, Baiki, Baldwin, Bart, Batuoda, Becke, Beltrame, Duverba, Bimbanchi, Bolognesi, Boluic, Bolzoni, Bonemain, Brisson, Browne, Bruce, Brun-Rollet, Burchell, Burkhardt, Burton, Cailloud, Caillé, Campbell, Chapman, Clapperton, Clolrey, Colomien, Courval, Cumming, Cunney, De Bono, Decken, Denham, de Savanters, Dixon, Dochard, Duchaillu, Duncan, Durand, Duroulé, Dubeirier, Erchard, Descairate del autor, Ferret, Fresnel, Galnier, Galton, Geoffroy, Golberry, Anne, Arnier, Eckhart, Euglin, Omernan, Oughton, Invert, Kaufmann, Noblecher, Krapf, Kummer, Lafaille, Lafargue, Laing, Lambert, Lamiral, Lampri-Re, John Lander, Richard Lander, Lefebvre, Lejean, Levaillan, Livingstone, McCarthy, Maglar, Maithan, Malzac, Moffat, Mollien, Monteiro, Morrison, Mungo Park, Neyman, Soberweg, Panet, Partarriau, Pascal, Pearce, Pedi, Peney, Peterick, Poncet, Puax, Raffene, Rath, Redman, Richardson, Riley, Ritchie, Rochet, Baricourt, Rongawi, Roscher, Ruppel, Saunier, Speke, Steidner, Tribaud, Thompson, Thornton, Tolle, Tousney, Trotter, Tukey, Tiruit, Baudey, Beisier, Vincent, Vinco, Vogel, Warlberg, Warrington, Washington, Werne, Will, y por último, por el Dr. Samuel Ferguson, el cual, con su increíble tentativa, debía enlazar los trabajos de aquellos viajeros y completar la serie de los descubrimientos africanos. Un artículo del Daily Telegraph, Guerra de periódicos científicos. El señor Peterman apoya a su amigo el Dr. Ferguson. Respuesta del sabio Conner. Apuestas comprometidas. Varias proposiciones, hechas al doctor. Al día siguiente, en su número del 15 de enero, el Daily Telegraph publicó un artículo concebido en los siguientes términos: África desvelará por fin el secreto de sus vastas soledades. Un Edipo moderno nos dará la
clave del enigma que no han podido descifrar los sabios de 60 siglos. En otro tiempo, buscar el nacimiento del Nilo, fontes Nili Quaerere, se consideraba una tentativa insensata, una irrealizable quimera. El Dr. Bart, siguiendo hasta Sudán el camino trazado por Denham y Clapperton, el Dr. Livingstone, multiplicando sus intrépidas investigaciones desde el Cabo de Buena Esperanza hasta el Golfo de Zambeze, y los capitanes Burton y Speke, con él, descubrimiento de los grandes lagos interiores, abrieron 3 caminos a la civilización moderna. Su punto de intersección, al cual no ha podido llegar ningún viajero, es el corazón mismo de África. Hacia ahí deben encaminarse todos los esfuerzos, pues bien, los trabajos de aquellos atrevidos pioneros de la ciencia quedarán enlazados, gracias a la audaz tentativa del Dr. Samuel Ferguson, cuyas importantes exploraciones han tenido ocasión de apreciar más de una vez nuestros lectores. El intrépido descubridor Discoverer se propone atravesar en globo toda África de este a oeste. Si no estamos mal informados, el punto de partida de su sorprendente viaje será la isla de Zanzíbar, en la costa oriental. En cuanto al punto de llegada, tan solo la Providencia lo sabe. Ayer se presentó oficialmente en la Real Sociedad Geográfica la propuesta de esta exploración científica, y se concedieron 2.500 libras para sufragar los gastos de la empresa. Tendremos a nuestros lectores al corriente de tan audaz tentativa, sin precedente en los fastos geográficos. Como era de esperar, el artículo del Daily Telegraph causó un gran alboroto. Levantó las tempestades de la incredulidad, y el Dr. Ferguson pasó por un ser puramente quimérico inventado por el señor Barnum, que después de haber trabajado en Estados Unidos se disponía a hacer las Islas Británicas. En Ginebra, en el número de febrero de los boletines de la Sociedad Geográfica apareció una respuesta humorística. Su autor se burlaba, con no poco ingenio, de la Real Sociedad de Londres, del Travellers Club y del fenomenal Esturión. Pero el señor Petermann, en sus Mitteilungen, publicados en Gotha, impuso el más absoluto silencio al periódico de Ginebra. El señor Petermann conocía personalmente al Dr. Ferguson, y salía garante de la empresa de su valeroso amigo. Todas las dudas se invalidaron muy pronto. En Londres se hacían los preparativos del viaje, las fábricas de Lyon habían recibido el encargo de una importante cantidad de tafetán para la construcción del aeróstato, y el gobierno británico ponía a disposición del doctor el transporte Resolute, al mando del capitán Pennet. Brotaron estímulos, estallaron felicitaciones. Los pormenores de la empresa aparecieron muy circunstanciados en los boletines de la Sociedad Geográfica de París, y se insertó un artículo notable en los nuevos anales de viajes, Geografía, Historia y Arqueología de O.E. A. Malte Brun, un minucioso trabajo publicado en Zeitschrift Allgemeine Erdkunde por el Dr. U.E. Demostró la posibilidad del viaje, sus probabilidades de éxito, la naturaleza de los obstáculos y las inmensas ventajas de la locomoción por vía aérea. No censuró más que el punto de partida. Creía preferible salir de Massawa, Ancón de Abisinia, desde el cual James Bruce, en 1768, se había lanzado a la exploración del nacimiento del Nilo. Admiraba sin reserva alguna el carácter enérgico del Dr. Ferguson, y su corazón, cubierto con un triple escudo de bronce, que concebía e intentaba semejante viaje. El North American Review vio, no sin disgusto, que estaba reservada a Inglaterra tan alta gloria. Procuró poner en ridículo la proposición del doctor, y le indicó que, hallándose en tan buen camino, no parase hasta América. En una palabra, sin contar los diarios del mundo entero, no hubo publicación científica. Desde el Journal des Missions Evangéliques hasta la Revue Algérienne et Coloniale, desde los Anales de la Propagation de la Foi hasta el Church Missionary Intelligencer, que no consideras el hecho bajo todos sus aspectos. En Londres y en toda Inglaterra se hicieron considerables apuestas, primero, sobre la existencia real o supuesta del Dr. Ferguson, segundo, sobre el viaje en sí, que no se intentaría, según unos, y según otros se emprendería pronto, tercero, sobre si tendría o no éxito, y cuarto, sobre las probabilidades o improbabilidades del regreso del Dr. Ferguson. En el libro de las apuestas se consignaron enormes sumas, como si se hubiese tratado de las carreras de Epsom. Así pues, crédulos e incrédulos, ignorantes y sabios, fijaron toda su atención en el doctor, el cual se convirtió en una celebridad sin sospecharlo. Dio gustoso noticias precisas de sus proyectos expedicionarios. Hablaba con quien quería hablarle, y era el hombre más franco del mundo.
se le presentaron algunos audaces aventureros para participar de la gloria y peligros de su tentativa, pero se negó a llevarlos consigo sin dar razón de su negativa. Numerosos inventores de mecanismos aplicables a la dirección de los globos le propusieron su sistema, pero no quiso aceptar ninguno. A los que le preguntaban si acerca del particular había descubierto algo nuevo, les dejó sin ninguna explicación, y siguió ocupándose con una actividad creciente de los preparativos de su viaje. El amigo del doctor. ¿De cuándo databa su amistad? Dick Kennedy en Londres. Proposición inesperada, pero nada tranquilizadora. Proverbio poco consolador. Algunas palabras acerca del martirologio africano. Ventajas del globo aerostático. El secreto del Dr. Ferguson. El Dr. Ferguson tenía un amigo. No era este una réplica de sí mismo, un alter ego, pues la amistad no podría existir entre dos seres absolutamente idénticos, pero si bien poseían cualidades y aptitudes diferentes y un temperamento distinto, Dick Kennedy y Samuel Ferguson vivían animados por un mismo y único corazón, cosa que lejos de molestarles, les complacía. Dick Kennedy era escocés en toda la aceptación de la palabra, franco, resuelto y obstinado. Vivía en la aldea de Leith, cerca de Edimburgo, un verdadero arrabal de la vieja ahumada. A veces practicaba la pesca, pero en todas partes, y siempre era un cazador determinado, lo que nada tiene de particular en un hijo de Caledonia algo aficionado a recorrer las montañas de Highlands. Se le citaba como un maravilloso tirador de escopeta, pues no solo partía las balas contra la hoja de un cuchillo, sino que las partía en dos mitades tan iguales que, pesándolas luego, no se hallaba entre una y otra diferencia apreciable. La fisonomía de Kennedy recordaba mucho la de Albert Glendinning tal como lo pintó Walter Scott en El monasterio. Su estatura pasaba de 6 pies ingleses, aunque agraciado y esbelto, parecía estar dotado de una fuerza hercúlea, un rostro muy tostado por el sol, unos ojos vivos y negros, un atrevimiento natural muy decidido, algo, en fin, de bondad y solidez en toda su persona, predisponía en favor del escocés. Los dos amigos se conocieron en la India, donde servían en un mismo regimiento. Mientras Dick cazaba tigres y elefantes, Samuel cazaba plantas e insectos. Cada cual podía blasonar de diestro en su especialidad, y más de una planta rara cogió el doctor, cuya conquista le costó tanto como un buen par de colmillos de marfil. Los dos jóvenes nunca tuvieron ocasión de salvarse la vida uno a otro ni de prestarse servicio alguno, por lo que su amistad permanecía inalterable. Algunas veces les alejó la suerte, pero siempre les volvió a unir la simpatía. Al regresar a Inglaterra, les separaron con frecuencia las lejanas expediciones del doctor, pero este, a la vuelta, no dejó nunca de ir. No ya a preguntar por su amigo el escocés, sino a pasar con él algunas semanas. Dick hablaba del pasado, Samuel preparaba el porvenir. El uno miraba hacia adelante, el otro hacia atrás. De ello resultaba que Ferguson tenía el ánimo siempre inquieto, mientras que Kennedy disfrutaba de una perfecta calma. Después de su viaje al Tíbet, el doctor estuvo 2 años sin hablar de expediciones nuevas. Dick llegó a imaginar que se habían apaciguado los instintos de viaje e impulsos aventureros de su amigo, lo que le complacía en extremo. La cosa, se decía a sí mismo, tenía un día u otro que concluir de mala manera. Por más que se tenga don de gentes, no se viaja impunemente entre antropófagos y fieras. Kennedy procuraba pues tener a raya Samuela, que había hecho ya bastante por la ciencia y demasiado para la gratitud humana. El doctor no respondía una palabra, permanecía pensativo y después se entregaba secretos cálculos, pasando las noches en operaciones de números y experimentos con aparatos singulares de los que nadie se percataba. Se percibía que en su cerebro fermentaba un gran pensamiento. ¿Qué estará tramando?, se preguntó Kennedy en enero, cuando su amigo se separó de él para volver a Londres. Una mañana lo supo por el artículo del Daily Telegraph. «Misericordia», exclamó. «Insensato. Diogo. Atravesar África en un globo. Es lo único que nos faltaba. He aquí en lo que meditaba desde hace 2 años. Sustituyan todos esos signos de admiración por puñetazos enérgicamente asestados en la cabeza, y se harán una idea del ejercicio al que se entregaba el buen Dick mientras profería semejantes palabras. Cuando la vieja Elspeth, que era su ama de llaves, insinuó que podía tratarse muy bien de una chanza, él respondió: «¿Una chanza? No, le conozco demasiado, ya sé yo de qué pie cojea. Viajar por el aire. Ahora se le ha ocurrido tener envidia de las águilas. No, no se irá. Yo le ataré corto. Si le dejase, el día menos pensado se nos iría a la luna.
Aquella misma tarde, Kennedy, inquieto y también incomodado, tomó el ferrocarril en General Railway Station y al día siguiente llegó a Londres. 3/4 de hora después se apeó de un coche de alquiler junto a la pequeña casa del doctor, en Soho Square, Great Street, se encaramó por la escalera y llamó a la puerta 5 veces seguidas. Le abrió Ferguson en persona. «BBGE», dijo sin mucho asombro. Él mismo respondió Kennedy. «¿Cómo, mi querido Dick? Tú en Londres durante las cacerías de invierno, yo en Londres. ¿Y qué te trae por aquí?» «La necesidad de impedir una locura que no tiene nombre». «¿Una locura?», preguntó el doctor. «¿Es cierto lo que dice este periódico?», replicó Kennedy, mostrando el número del Daily Telegraph. «Nae. ¿Te refieres a eso? ¡Qué indiscretos son los periódicos!». «Pero siéntate, Dick». «No quiero sentarme». ¿De verdad tienes la intención de emprender ese viaje?». «Ya lo creo. Estoy haciendo los preparativos y pienso». «¿Dónde están esos preparativos? Que quiero hacer los pedazos». «¿Dónde están?». El digno escocés estaba verdaderamente furioso. «Calma, mi querido Dick», repuso el doctor. «Comprendo tu cólera. Estás ofendido conmigo porque hasta ahora no te he contado nada acerca de mis nuevos proyectos». «¿Y a eso le llamas nuevos proyectos?». «Estaba muy ocupado», añadió Samuel sin admitir la interrupción. «He tenido que hacer muchas cosas». «Pero tranquilízate, no hubiera partido sin escribirte». «Me río yo, porque tengo intención de llevarte conmigo». El escocés dio un salto digno de un camello. «¿Con qué esas tenemos?», repuso. «¿Pretendes que nos encierren a los dos en el hospital de Bethlehem el 5? He contado positivamente contigo, carísimo Dick, y te he escogido a ti excluyendo a muchos aspirantes». Kennedy estaba atónito. «Cuando me hayas escuchado durante 10 minutos», respondió tranquilamente el doctor, «me darás las gracias». «¿Hablas en serio?». «Muy en serio». «¿Y si me niego a acompañarte?». «No te negarás». «Pero, ¿y si me niego?». «Me iré solo». «Sentémonos», dijo el cazador, «y hablemos desapasionadamente. Puesto que no bromeas, vale la pena discutir el asunto. Discutamos almorzando, si no tienes en ello inconveniente, mi querido Dick». Los dos amigos se sentaron a la mesa frente a frente, entre un montón de emparedados y una enorme tetera. «Amigo Samuel», dijo el cazador, «tu proyecto es insensato. Es de realización imposible. Es de todo punto impracticable». «Eso lo veremos después de haberlo intentado». «Precisamente eso es lo que no hay que hacer, intentarlo». «¿Por qué? ¿Y los peligros y obstáculos de todo género?». «Los obstáculos», contestó gravemente Ferguson, «se han inventado para ser vencidos». ¿Qué? «Cuanto a los peligros, ¿quién puede estar seguro de que los evita?». «Todo es peligro en la vida». «Peligroso puede ser sentarse a la mesa o ponerse el sombrero». «Además, es preciso considerar lo que debe suceder como si hubiese ya sucedido, y no ver más que el presente en el porvenir, puesto que el porvenir no es sino un presente algo más lejano». «¿Qué dices?», replicó Kennedy, encogiéndose de hombros. «Eres un fatalista». «Fatalista en el buen sentido de la palabra». «No nos preocuparemos de lo que la suerte nos reserva, y no olvidemos jamás nuestro proverbio inglés: haga lo que haga, no se ahogará quien ha nacido para ser ahorcado». No había nada que responder. Lo que no impidió a Kennedy eslabonar una serie de argumentos fáciles de imaginar, pero que resultaría interminable reproducir aquí. «En fin», dijo después de una hora de discusión, «si te empeñas en atravesar África, sí, ello es necesario para tu felicidad, ¿por qué no tomas los caminos ordinarios?». «¿Por qué?», respondió el doctor, animándose. «Porque hasta ahora todas las tentativas han fracasado». «Porque desde Mungo Park, asesinado en el Níger, hasta Vogel, que desapareció en el Guadal, desde Oudney, muerto en Murmur, y Clapperton, muerto en Sakatu, hasta Maizan, hecho pedazos, desde el mayor Laing, asesinado por los tuaregs, hasta Roser de Hamburgo, degollado a principios del 1860, se han inscrito numerosas víctimas en el martirologio africano». Porque luchar contra los elementos, contra el hambre, la sed y la fiebre, contra los animales feroces y contra tribus más feroces aún es imposible. Porque lo que no se puede hacer de una manera, debe intentarse de otra. En fin, porque cuando no se puede pasar por en medio, se pasa por un lado o por encima. «Si no se tratase más que de pasar», replicó Kennedy. «Pero es posible caerse». «Y bien», repuso el doctor con la mayor sangre fría, «¿qué puedo temer?». «Supondrás, he tomado mis precauciones para no sufrir una caída del globo, y si este me fallase, me hallaría en tierra en las condiciones normales de los exploradores. Pero mi globo no me fallará, ni siquiera considero tal posibilidad». «Pues es menester considerarla».
No, amigo Dick, no pienso separarme de mi globo hasta que haya llegado a la costa occidental de África. Con él, todo es posible, sin él, quedo expuesto a los peligros y obstáculos naturales de tan difícil expedición. Con él, ni el calor, ni los torrentes, ni las tempestades, ni el simún, ni los climas insalubres, ni los animales salvajes, ni los hombres, pueden inspirarme miedo alguno. Si tengo demasiado calor, subo; si tengo frío, bajo; si encuentro una montaña, la salvo; si un precipicio, lo paso; si un río, lo atravieso; si una tempestad, la domino; si un torrente, lo cruzo como un pájaro. Avanzo sin cansarme, me detengo sin necesidad de reposo. Planeo sobre ciudades desconocidas. Vuelo con la rapidez del huracán, tan pronto por las regiones más elevadas de la atmósfera como a 100 pasos de tierra, y el mapa de África se abre ante mis ojos en el gran atlas del mundo. El buen Kennedy empezaba a emocionarse, y sin embargo, el espectáculo evocado le producía vértigo. Contemplaba a Samuel con admiración, pero también con miedo. Le parecía que estaba ya balanceándose en el espacio. Veamos, dijo. Reflexionemos un poco, amigo Samuel. ¿Has hallado, pues, el medio de dirigir los globos? Por supuesto que no. Es una utopía. Entonces irás a donde quiera la providencia, pero será del este al oeste. ¿Por qué? Porque cuento con valerme de los vientos alisios, cuya dirección es constante. Es verdad, exclamó Kennedy reflexionando. Los vientos alisios. Seguramente, en el rigor, se puede. Algo hay. Si hay algo. No, amigo mío. Hay más que algo. El gobierno inglés ha puesto un transporte a mi disposición, y está también resuelto que crucen 3 o 4 buques por la costa occidental hacia la época presunta de mi llegada. Dentro de 3 meses, todo lo más, me hallaré en Zanzíbar, donde hincharé mi globo, y desde allí nos lanzaremos. ¿Nos lanzaremos?, exclamó Dick. ¿Te atreverás a hacerme aún alguna nueva objeción? Habla, amigo Kennedy. ¿Una objeción? Se me ocurren más de 1000, pero entre otras, dime, si tienes previsto conocer el país, si tienes previsto subir y bajar a tu albedrío, no lo podrás hacer sin perder gas. Hasta ahora, no se ha podido proceder de otra manera, lo que ha impedido siempre las largas peregrinaciones por la atmósfera. Querido Dick, solo te diré una cosa, yo no perderé ni un átomo de gas ni una molécula. ¿Y bajarás cuando quieras? Cuando quiera. ¿Cómo? El cómo es mi secreto, amigo Dick. Ten confianza, y que mi divisa sea la tuya, Excelsior. Pues bien, Excelsior, respondió el cazador, que no sabía una palabra de latín. Sin embargo, estaba decidido a oponerse por todos los medios posibles a la partida de su amigo. De momento fingió adherirse a su parecer, y se contentó con observar. En cuanto a Samuel, fue a activar sus preparativos. Exploraciones africanas. Barth, Richardson, Overweg, Werne, Brun-Rollet, Penney, Andrea, De Bono, Miani, Guillaume Lejean, Bruce, Krapf y Redman, Maithan, Roscher, Burton y Speke. La línea aérea que el Dr. Ferguson se proponía seguir no había sido escogida al azar. Su punto de partida fue cuidadosamente estudiado, y no sin razón, el explorador resolvió verificar la ascensión desde la isla de Zanzíbar. Esta isla, situada cerca de la costa oriental de África, se encuentra a 60 de latitud austral, es decir, 430 millas geográficas debajo del Ecuador. De aquella isla acababa de partir la última expedición enviada por los Grandes Lagos en busca del nacimiento del Nilo, pero conviene indicar qué exploraciones esperaba enlazar el Dr. Ferguson unas con otras. Destacan 2, la del Dr. Barth en 1849 y la de los tenientes Burton y Speke en 1858. El Dr. Barth es un hamburgués que obtuvo para sí y para su compatriota Overweg el permiso de unirse a la expedición del inglés Richardson, encargado de una misión en Sudán. Sudán es un vasto país situado entre los 150 y los 100 de latitud norte, es decir, que para llegar a él es menester penetrar más de 1500 millas en el interior de África. Hasta entonces aquella comarca únicamente era conocida por el viaje de Denham, Clapperton y Oudney, verificado entre 1822 y 1824. Richardson, Barth y Overweg, ansiosos de llevar más lejos sus investigaciones, llegan a Túnez y a Trípoli, como sus antecesores, y luego a Murzuk, capital del Fezzan. Abandonan entonces la línea recta y tuercen en dirección oeste, hacia Gad,
guiados, no sin dificultades, por los tuaregs. Después de 1000 escenas de saqueo, vejaciones y ataques a mano armada, su caravana llega en octubre al vasto oasis de Lasben. El Dr. Bart se separa de sus compañeros, hace una excursión a la ciudad de Agadez y se incorpora de nuevo a la expedición, la cual vuelve a ponerse en marcha el 12 de diciembre. Esta llega a la provincia de Damergu, donde los 3 viajeros se separan, y Bart, que toma el camino de Kano, llega a este punto a fuerza de paciencia y pagando considerables tributos. A pesar de una fiebre intensa, deja la ciudad de Kano el 7 de marzo, acompañado por un solo criado. El principal objeto de su viaje es reconocer el lago Chad, del cual le separan aún 350 millas. Avanza, pues, hacia el este y alcanza la ciudad de Zuricolo en Bornu, que es el núcleo del gran imperio central de África. Allí se entera de la muerte de Richardson, debido a la fatiga y las privaciones. Llega a Kuka, capital de Bornu, a orillas del lago. Al cabo de 3 semanas, el 14 de abril, 12 meses y medio después de haber salido de Trípoli, alcanza la ciudad de Ngornu. Le volvemos a encontrar partiendo el 29 de marzo de 1851, con Overweg, para visitar el reino de Adamawa, al sur del lago. Llega a la ciudad de Yola, un poco más abajo de los 90 de latitud norte, es el límite extremo alcanzado al sur por tan atrevido viajero. En agosto vuelve a Kuka, desde donde recorre sucesivamente el Mandara, el Bagirmi y el Kanem, y alcanza como límite extremo al este la ciudad de Mesena, situada a 172,0 de longitud oeste. El 25 de noviembre de 1852, después de la muerte de Overweg, su último compañero se adentra por el oeste, visita Sokoto, atraviesa el Níger y llega al fin a Tombuctú, donde se consume durante 8 largos meses, sometido a las vejaciones del jeque, los malos tratos y la miseria. Pero la presencia de un cristiano en la ciudad no puede tolerarse por más tiempo y los fulás amenazan con sitiarla. El doctor sale de ella el 17 de marzo de 1854, se refugia en la frontera, donde permanece 33 días en la indigencia más completa. Regresa a Kano en noviembre y vuelve a entrar en Kuka, desde donde toma de nuevo el camino de Denham, tras 4 meses de espera. A últimos de agosto de 1855 se traslada a Trípoli y llega a Londres el 6 de septiembre, después de haber perdido a todos sus compañeros. He aquí lo que fue el audaz viaje de Bart. El Dr. Ferguson anotó cuidadosamente que se había detenido a 40 de latitud norte y 170 de longitud oeste. Veamos ahora lo que hicieron los tenientes Burton y Speke en África Oriental. Las diversas expediciones que remontaron el Nilo no pudieron llegar jamás a su misterioso nacimiento, según el relato del médico alemán V.E.G.E. La expedición intentada en 1840, bajo los auspicios de Mehemet Ali, se detuvo en Gondokoro, entre los paralelos 40 y 50 norte. En 1855, Brun Rollet, un saboyano nombrado cónsul de Cerdeña en Sudán Oriental, en sustitución de Baudey, que había muerto en activo, partió de Khartum y bajo el seudónimo de Zacub, traficante de goma y marfil, llegó a Belenia, más allá del grado 4, y regresó, enfermo, a Khartum, donde murió en 1857. Ni el doctor Peney, jefe de los servicios médicos egipcios, el cual, en un pequeño vapor, llegó un grado más abajo de Gondokoro y murió extenuado en Khartum, ni el veneciano, Nihanee, que recorriendo las cataratas situadas debajo de Gondokoro, alcanzó el paralelo 20, ni el negociante maltés Andrea de Bono, que llevó más lejos aún su excursión por el Nilo, pudieron franquear el infranqueable límite. En 1859, Guillaume Lejean, encargado por el gobierno francés de una misión especial, se trasladó a Khartum por el Mar Rojo y embarcó en el Nilo con 21 hombres de tripulación y 20 soldados, pero no pudo pasar de Gondokoro y corrió los mayores peligros entre los negros insurrectos. La expedición dirigida por el señor de Skyrak de Lautore intentó también en vano llegar al famoso nacimiento. El mismo término fatal detuvo siempre a los viajeros. Los enviados de Nerón habían alcanzado en su época los 90 de latitud, por consiguiente, en 18 siglos no se avanzó más que 5 o 6 grados, es decir, de 300 a 360 millas geográficas. Algunos viajeros intentaron llegar al origen del Nilo tomando un punto de partida en la costa oriental de África,
De 1768 a 1772, el escocés Bruce salió de Massawa, puerto de Abisinia, recorrió el Tigre, visitó las minas de Aksum, vio el nacimiento del Nilo donde no estaba, y no obtuvo ningún resultado importante. En 1844, el Dr. Crabbe, misionero anglicano, fundaba un establecimiento en Mombasa en la costa de Zanguebar, y en compañía del reverendo Redman descubría dos montañas, a 300 millas de la costa. Se trata de los montes Kilimanjaro y Kenia, que de Eugene y Thornton acaban de escalar en parte. En 1845, el francés Maltham desembarcaba solo en Bagamoyo, frente a Zanzíbar, y llegaba a Deje la Morra, cuyo jefe le hacía perecer víctima de los más crueles suplicios. En agosto de 1859, el joven viajero Roscher, natural de Hamburgo, partía con una caravana de mercaderes árabes y alcanzaba el lago Nyassa, donde fue asesinado mientras dormía. Por último, en 1857, los tenientes Burton y Speke, oficiales ambos del ejército de Bengala, fueron enviados por la Sociedad Geográfica de Londres para explorar los grandes lagos africanos. Salieron de Zanzíbar el 17 de junio, y se encaminaron directamente al oeste. Después de 4 meses de padecimientos inauditos, de que les hubiesen robado el equipaje y hubieran matado a sus porteadores, llegaron a Cacé, centro de reunión de traficantes y caravanas. Se habría dicho que estaban en la luna. Allí recogieron precisos documentos acerca de las costumbres, el gobierno, la religión, la fauna y la flora del país. Después se dirigieron hacia el primero de los grandes lagos, el Tanganika, situado entre los 30 y los 80 de latitud austral. Llegaron a él el 14 de febrero de 1858 y visitaron las diversas tribus de las orillas, en su mayor parte caníbales. Partieron de allí el 26 de mayo y regresaron a Cacé el 20 de junio. En Cacé, Burton, rendido de fatiga, permaneció enfermo algunos meses. Durante este tiempo, Speke realizó una incursión de más de 300 millas en dirección norte, hasta el lago Ukerewe, avistándolo el 3 de agosto, pero solo pudo ver su embocadura, a 23 de latitud. El 25 de agosto había regresado a Cacé y reanudaba con Burton el camino hacia Zanzíbar, país que los dos intrépidos viajeros vieron de nuevo en marzo del año siguiente. Entonces volvieron a Inglaterra, y la Sociedad Geográfica de París les concedió su premio anual. El Dr. Ferguson fijó mucho su atención en que los dos exploradores no habían traspasado ni los 20 de latitud austral, ni los 290 de longitud este. Tratábase, pues, de enlazar las exploraciones de Burton y Speke con las del Dr. Bart, lo que equivalía a salvar una extensión de país de más de 12 grados. Sueños de Kennedy. Artículos y pronombres en plural. Insinuaciones de Dick. Paseo por el mapa de África, lo que queda entre las dos puntas del compás. Expediciones actuales. Speke y Grant. Crabbe, de Decken y de Seuglin. El Dr. Ferguson activaba afanoso los preparativos de su marcha. Él mismo dirigía la construcción de su aeróstato, introduciendo ciertas modificaciones acerca de las cuales guardaba un silencio absoluto. Se había dedicado, desde mucho tiempo atrás, al estudio de la lengua árabe y de varios idiomas mandingas en los cuales, gracias a sus aptitudes políglotas, hizo rápidos progresos. Entretanto, su amigo el cazador no le dejaba ni a sol ni a sombra, pues sin duda temía que el doctor tomase el portante sin decirle una palabra. Seguía dirigiéndole acerca del particular las arengas más persuasivas, sin persuadir con ellas a Samuel Ferguson, y se deshacía en súplicas patéticas que no conmovían lo más mínimo a este. Dick notaba que su amigo se le escapaba de las manos. El pobre escocés era, en realidad, digno de lástima. No podía mirar sin terror la azulada bóveda del cielo. Al dormirse experimentaba balanceos vertiginosos, y todas las noches soñaba que se despeñaba desde inconmensurables alturas. Debemos añadir que, durante tan terribles pesadillas, se cayó 2 o 3 veces de la cama. Su primer impulso fue mostrar a Ferguson la señal de un fuerte golpe que había recibido en la cabeza. «Y no llega ni a 1 metro de altura», exclamó con candor seráfico. «Ni a 1 metro. Y el chichón es como un huevo. Juzga tú mismo». Aquella insinuación melancólica no conmovió al doctor. «Nosotros no caeremos», dijo. «¿Y si caemos?» «No caeremos». La convicción del doctor dejó a Kennedy sin respuesta. Lo que exasperaba particularmente a Dick era que el doctor parecía dar muestras de una abnegación absoluta hacia él. Le consideraba irrevocablemente destinado a ser su compañero aéreo. Eso ya no era objeto de duda alguna.
Samuel abusaba de un modo insoportable del pronombre de primera persona en plural. Nosotros vamos adelantando, nosotros estaremos en disposición, nosotros partiremos el día. Y del adjetivo posesivo en singular, nuestro globo, nuestro esquife, nuestra exploración. Y también en plural, nuestros preparativos, nuestros descubrimientos, nuestras ascensiones. Dick sentía escalofríos, a pesar de que estaba decidido a no marchar. Sin embargo, no quería contranar demasiado a su amigo. Confesemos, no obstante, que sin darse él mismo cuenta de ello, había hecho que le enviaran poco a poco de Edimburgo algunos trajes apropiados y sus mejores escopetas de caza. Un día, después de reconocer que aún teniendo mucha suerte había 1000 probabilidades contra una de salir mal del negocio, fingió acceder a los deseos del doctor, pero para retardar el viaje todo lo posible y ganar tiempo, esgrimió una serie de argumentos de lo más variados. Insistió en la utilidad de la expedición y en su oportunidad. ¿El descubrimiento del origen del Nilo era absolutamente necesario? ¿Contribuiría en algo al bienestar de la humanidad? Cuando finalmente se consiguiese civilizar a las tribus de África, ¿serían estas más felices? Además, ¿quién podía asegurar que no estuviese en ellas la civilización más adelantada que en Europa? Nadie. Y amén de todo, no se podía esperar algún tiempo. Un día u otro se atravesaría África de un extremo a otro, y de una manera menos azarosa. Dentro de un mes, o de 6, o de un año, algún explorador llegaría sin duda. Aquellas insinuaciones producían un efecto enteramente contrario al perseguido, y la impaciencia del doctor aumentaba. ¿Quieres, pues, desgraciado Dick, pérfido amigo, que sea para otro la gloria que nos aguarda? ¿Quieres que traicione mi pasado? ¿Quieres que retroceda ante obstáculos de poca importancia? ¿Quieres que pague con cobardes vacilaciones lo que por mí han hecho el gobierno inglés y la Real Sociedad de Londres? P.O. respondió Kennedy, que era muy aficionado a esta conjunción. Pero replicó el doctor, ¿no sabes que mi viaje ha de concurrir al éxito de las empresas actuales? ¿Ignoras que nuevos exploradores avanzan hacia el centro de África? Sin embargo, escúchame atentamente, Dick, y contempla este mapa. Dick lo miró con resignación. Remonta el curso del Nilo, dijo el doctor Ferguson. Lo remonto, respondió dócilmente el escocés. Llega a Gondokoro. Ya he llegado. Y Kennedy pensaba cuán fácil era un viaje semejante en el mapa. Coge una punta de este compás, prosiguió el doctor, y apóyala en esta ciudad, de la cual apenas han podido pasar los más audaces. Ya está. Ahora busca en la costa la isla de Zanzíbar, a 60 de latitud sur. Ya la tengo. Sigue ahora ese paralelo y llega a KC. Hecho. Sube por el grado 33 de longitud hasta la embocadura del lago Ukerewe, en el punto en que se detuvo el teniente Speke. Ya estoy. Un poco más y caigo de cabeza al lago. Pues bien, ¿sabes lo que tenemos derecho a suponer, según los datos suministrados por las tribus ribereñas? No tengo ni idea. Pues voy a decírtelo. Este lago, cuyo extremo inferior se halla a 23,0 de latitud, debe de extenderse igualmente a 25,0 por encima del ecuador. De veras. Y de este extremo septentrional surge una corriente de agua que necesariamente ha de ir a parar al Nilo, si es que no es el propio Nilo. Realmente curioso. Apoya la otra punta del compás en este extremo del lago Ukerewe. Apoyada, amigo Ferguson. ¿Cuántos grados cuentas entre los dos puntos? Dijo Ferguson. Apenas 2. ¿Sabes cuánto suma todo? NNE. Pues apenas 120 millas, es decir, nada. Casi nada, Samuel. ¿Y sabes lo que pasa en este momento? Voy a decírtelo. La Sociedad Geográfica ha considerado muy importante la exploración de este lago entrevisto por Speke. Bajo sus auspicios, el teniente, en la actualidad capitán Speke, se ha asociado al capitán Grant, del Ejército de las Indias, y ambos se han puesto a la cabeza de una numerosa expedición generosamente subvencionada. Se les ha confiado la misión de remontar el lago y volver a Gondokoro. Han recibido una subvención de más de 5.000 libras, y el gobernador del Cabo ha puesto a su disposición soldados hotentotes. Partieron de Zanzíbar a últimos de octubre de 1860. Al mismo tiempo, el inglés John Peterick, cónsul de Su Majestad en Khartoum, ha recibido del Foreign Office unas 700 libras. Debe equipar un buque de vapor en Khartoum, abastecerlo suficientemente, y zarpar para Gondokoro, donde aguardará la caravana del capitán Speke, y se hallará en disposición de proporcionarle víveres. Bien pensado, dijo Kennedy. Ya ves que el tiempo apremia si queremos participar en esos trabajos de exploración. Y eso no es todo. Mientras hay quien marcha a paso seguro en busca del nacimiento del Nilo,
otros viajeros se dirigen audazmente hacia el corazón de África. ¿A pie?, preguntó Kennedy. A pie, repitió el doctor sin percatarse de la insinuación. El doctor Krabs se propone encaminarse al oeste por el Hope, río situado debajo del Ecuador. El barrón de Deccan ha salido de Mombasa, ha reconocido las montañas de Kenia y de Kilimanjaro, y penetra en el centro. ¿A pie también? Todos a pie o montados en mulos. Para lo que yo quiero significar es exactamente lo mismo, replicó Kennedy. Por último, prosiguió el doctor de Euglin, vicecónsul de Austria en Khartoum, acaba de organizar una expedición muy importante, cuyo principal objeto es indagar el paradero del viajero Vogel, que en 1853 fue enviado a Sudán para asociarse a los trabajos del doctor B.E.V. En 1856 salió de Bornu y resolvió explorar el desconocido país que se extiende entre el lago Chad y el Darfur. Desde entonces no ha aparecido. Cartas recibidas en Alejandría, en junio de 1860, informan que fue asesinado por orden del rey de Wadai, pero otras, dirigidas por el doctor Artiman al padre del viajero, afirman, basándose en él, relato de un feyata de Bornu, que Vogel se encuentra prisionero en Guara, y que por consiguiente no están perdidas todas las esperanzas. Bajo la presidencia del duque regente de Sajonia-Coburgo-Gotha, se ha formado una comisión de la que es secretario mi amigo Peterman. Se han cubierto los gastos de la expedición con una suscripción nacional en la que han participado muchísimos sabios. El señor de Euglin partió de Massawa en junio. Mientras busca las huellas de Vogel, debe explorar todo el país comprendido entre el Nilo y el Chad, es decir, enlazar las operaciones del capitán Speke con las del Dr. Bart. Y entonces África habrá sido cruzada de este a oeste. Y bien, respondió el escocés, puesto que todo enlaza sin nosotros tan perfectamente, ¿qué vamos a hacer allí? El doctor Ferguson dio la callada por respuesta, contentándose con encogerse de hombros. Un criado excepcional distingue los satélites de Júpiter. Controversia entre Dick y Joe. La duda y la creencia. El peso. Joe Wellington recibe media corona. El doctor Ferguson tenía un criado que respondía con diligencia al nombre de Joe. Era de una índole excelente. Su amo, cuyas órdenes obedecía e interpretaba siempre de una manera inteligente, le inspiraba una confianza absoluta y una adhesión sin límites. Era un Caleb. Aun cuando estaba siempre de buen humor y no refunfuñaba, no habría salido tan buen criado si lo hubiera mandado construir expresamente. Ferguson se confiaba enteramente a él para las minuciosidades de su existencia, y hacía perfectamente raro y honrado Joe, un criado que dispone la comida de su señor y tiene su mismo paladar, que arregla su maleta y no olvida ni las medias ni las camisas, que posee sus llaves y sus secretos, y ni sisa ni murmura. Pero qué hombre era también el doctor para el digno Joe, con qué respeto y confianza acogía sus decisiones. Cuando Ferguson había hablado, preciso era para responderle haber perdido el juicio. Todo lo que pensaba era justo, todo lo que decía sensato, todo lo que mandaba practicable, todo lo que emprendía posible, todo lo que concluía admirable. Aunque hubiesen hecho a Joe pedazos, lo que sin duda habría repugnado a cualquiera, no le habrían hecho modificar en lo más mínimo el concepto que le merecía su amo. Así es que cuando el doctor concibió el proyecto de atravesar África por el aire, para Joe la empresa fue cosa hecha. No había obstáculos posibles. Desde el momento en que Ferguson había resuelto partir, podía decirse que ya había llegado acompañado de su fiel servidor, porque el buen muchacho, aunque nadie le había dicho una palabra, sabía que formaría parte del pasaje. Por otra parte, prestaría grandes servicios gracias a su inteligencia y su maravillosa agilidad. Si hubiese sido preciso nombrar un profesor de gimnasia para los monos del Zoological Garden, muy espabilados por cierto, sin lugar a dudas Joe habría obtenido la plaza. Saltar, encaramarse, volar y ejecutar 1000 suertes imposibles eran para él cosa de juego. Si Ferguson era la cabeza y Kennedy el brazo, Joe sería la mano. Ya había acompañado a su señor en varios viajes, y a su manera poseía cierto barniz de la ciencia apropiada, pero se distinguía principalmente por una filosofía apacible, un optimismo encantador. Todo le parecía fácil, lógico, natural, y por consiguiente desconocía la necesidad de gruñir o de quejarse. Poseía, entre otras cualidades, una capacidad visual asombrosa. Compartía con Moestlin el
profesor de Kepler, la rara facultad de distinguir sin anteojos los satélites de Júpiter y de contar en el grupo de las Pléyades 14 estrellas, las últimas de las cuales son de 9ª magnitud. Pero no se envanecía por eso, todo lo contrario, saludaba de muy lejos, y llegado el caso sabía sacar partido de sus ojos. Con la confianza que Joe tenía en el doctor, no son de extrañar, pues las incesantes discusiones que se producían entre el señor Kennedy y el digno criado, si bien guardando siempre el debido respeto. El uno dudaba, el otro creía, el uno era la prudencia clarividente, el otro la confianza ciega. Y el doctor se encontraba entre la duda y la creencia, aunque debo confesar que no le preocupaba ni la una ni la otra. ¿Y bien, muchacho? El momento se acerca. Parece que nos embarquemos para la luna. Querrás decir la tierra de la luna, que no queda ni mucho menos tan lejos. Pero no te preocupes, pues tan peligroso es lo uno como lo otro. ¿Peligroso? ¿Con un hombre como el doctor Ferguson? Imposible. No quisiera matar tus ilusiones, mi querido Joe, pero lo que él trata de emprender es simplemente una locura. No partirá. ¿Que no partirá? ¿Acaso no ha visto su globo en el taller de los señores Mitchell, en el BEUG? Me guardaré mucho de ir a verlo. Pues se pierde un hermoso espectáculo, señor mío. ¡Qué cosa tan preciosa! ¡Qué corte tan elegante! ¡Qué esquife tan encantador! Estaremos a nuestras anchuras ahí adentro. ¿Cuentas, pues, con acompañar a tu señor? Yo le acompañaré a donde él quiera, replicó Joe con convicción. Faltaría más. Dejarle ir solo, cuando juntos hemos recorrido el mundo. ¿Quién le sostendría cuando estuviese fatigado? ¿Quién le tendería una mano vigorosa para saltar un precipicio? ¿Quién le cuidaría si cayese enfermo? No, señor Dick. Joe permanecerá siempre en su puesto junto al doctor, o por mejor decir, alrededor del doctor Ferguson. Buen muchacho. Además usted vendrá con nosotros, repuso Joe. Sin duda, dijo Kennedy. Os acompañaré para impedir hasta el último momento que Samuel cometa una locura semejante. Le seguiré, si es preciso, hasta Zanzíbar, a fin de que la mano de un amigo le detenga en su proyecto insensato. Usted no detendrá nada, señor Kennedy, salvo su respeto. Mi señor no es un cabeza loca, siempre medita mucho lo que va a emprender, y cuando ha tomado una resolución, no hay quien le apee de ella. Eso lo veremos. No alimente semejante esperanza. En fin, lo importante es que venga. Para un cazador como usted, África es un país maravilloso, y por consiguiente, no se arrepentirá del viaje. Dices bien, no me arrepentiré, sobre todo si ese terco se rinde al fin a la evidencia. A propósito, dijo Joe, ya sabrá que hoy nos pesan. ¿COO? ¿Nos pesan? Exacto, vamos a pesarnos los tres, usted, mi señor, y yo. Como los jockeys. Pero tranquilícese, no se le hará adelgazar si pesa demasiado. Se le aceptará tal como es. Pues yo no me dejaré pesar, dijo el escocés. Pero señor, parece que es necesario para la máquina. ¿Qué me importa a mí la máquina? Le debe importar. Y si por falta de cálculos exactos no pudiéramos subir, ¿qué más quisiera yo? Pues sepa, señor Kennedy, que mi señor vendrá enseguida a buscarnos. No iré. No querrá hacerle un desaire, ¿verdad? Se lo haré. Bien, no, exclamó Joe, riendo. Habla así porque no está él delante, pero cuando le diga a la cara, Dick, perdone la confianza, Dick, necesito saber exactamente tu peso, irá, yo respondo de ello. No iré. En aquel momento entró el doctor en su gabinete de trabajo, donde tenía lugar esta conversación, y miró a Kennedy, el cual se sintió como encogido. Dick, dijo el doctor, ven con Joe, necesito saber cuánto pesáis los dos. P.O. No hará falta que te quites el sombrero. B.V. Y Kennedy fue con él. Entraron los tres en el taller de los señores Mitchell, donde había preparada una de esas balanzas llamadas romanas. Preciso era efectivamente que el doctor conociese el peso de sus compañeros para establecer el equilibrio de su aeróstato. Hizo, pues, subir a Dick a la plataforma de la balanza, y éste, sin oponer resistencia, murmuró, está bien, está bien. La verdad es que esto no compromete a nada. 153 libras, dijo el doctor, apuntando la cifra en su libreta de notas. ¿Peso demasiado? No, señor Kennedy, replicó Joe. Además, yo soy ligero y eso compensará. Y diciendo esto, Joe ocupó con entusiasmo el sitio del cazador, el cual estuvo a punto de derribar la balanza al bajar. Joe se colocó en la actitud del Wellington que remeda a Aquiles, en la entrada de Hyde Park, y aunque no llevaba el escudo, estaba magnífico. 120 libras, escribió el doctor. ¡Bravo!, exclamó Joe, sonriendo sin saber muy bien por qué.
Ahora yo, dijo Ferguson, y añadió por propia cuenta 135 libras. Señor, intervino Joe, si fuese necesario para la expedición, yo, absteniéndome de comer, podría adelgazar perfectamente unas 20 libras. No hace falta, muchacho, respondió el doctor, puedes comer cuanto quieras. Toma, media corona para atracarte como te venga en gana. Pormenores geométricos, cálculo de la capacidad del globo, el aeróstato doble, la envoltura, la barquilla, el aparato misterioso, los víveres, la adición final. El doctor Ferguson se ocupaba desde hacía mucho tiempo de todos los pormenores de su expedición. Como se supondrá, el globo, el maravilloso vehículo destinado a transportarle, por aire, fue objeto de su constante solicitud. En primer lugar, y para no dar al aeróstato dimensiones excesivas, resolvió hincharlo con gas hidrógeno, que es 14 veces y media más ligero que el aire. La producción del hidrógeno es fácil, y es el gas que ha dado en los experimentos aerostáticos resultados más satisfactorios. El doctor, calculando con la mayor exactitud, concluyó que el peso de los objetos indispensables para su viaje y de su aparato daba un total de 4.000 libras. Por consiguiente, fue preciso averiguar cuál sería la fuerza ascensional capaz de levantar este peso, y cuál por tanto sería la capacidad del aparato. Un peso de 4.000 libras está representado por un desplazamiento de aire de 40 y 4.847 pies cúbicos, lo que equivale a decir que 40 y 4.847 pies cúbicos de aire pesan unas 4.000 libras, dando al globo esta capacidad de 40 y 4.847 pies cúbicos y llenándolo en lugar de aire, de gas hidrógeno, que por ser 14 veces y media más ligero, solo pesa 276 libras, se produce una ruptura de equilibrio, es decir, una diferencia de 3.724 libras. Esta diferencia entre el peso del gas contenido en el globo y el peso del aire circundante constituye la fuerza ascensional del aeróstato. Sin embargo, si se introdujesen en el globo los 40 y 4.847 pies cúbicos de gas de que hablamos, este quedaría totalmente lleno, cosa inadmisible, pues, a medida que el globo sube a las capas menos densas del aire, el gas que contiene tiende a dilatarse y no tardaría en romper la envoltura. Así pues no se suelen llenar más que 2/3 partes. Pero el doctor, a consecuencia de cierto proyecto que solamente él conocía, resolvió no llenar más que la mitad de su aeróstato, y como tenía que llevar 40 y 4.847 pies cúbicos de hidrógeno, dio a su globo una capacidad casi doble. Lo concibió con esa forma alargada que se sabe es la preferible. El diámetro horizontal era de 50 pies y el vertical de 75, así obtuvo un esferoide, cuya capacidad ascendía, en cifras redondas, a 90.000 pies cúbicos. Si el doctor Ferguson hubiese podido emplear 2 globos, habrían aumentado sus probabilidades de éxito, porque en caso de romperse uno en el aire, es posible echando lastre sostenerse por medio del otro, pero la maniobra de 2 aeróstatos resulta muy difícil cuando se trata de que conserven una fuerza de ascensión igual. Después de haber reflexionado largamente, Ferguson, mediante una disposición ingeniosa, reunió las ventajas que ofrecen 2 globos evitando sus inconvenientes. Construyó 2 de desigual volumen y metió uno dentro de otro. El globo exterior, que conservó las dimensiones citadas, contuvo otro más pequeño, de la misma forma, que solo tenía 45 pies de diámetro horizontal y 68 de diámetro vertical. La capacidad de este globo interior no era, pues, más que de 67.000 pies cúbicos. Debía nadar en el fluido que lo envolvía, y de uno a otro globo se abría una válvula que, en caso necesario, permitía ponerlos en comunicación uno con otro. Esta disposición presentaba la ventaja de que si era preciso dar salida al gas para bajar, se dejaría escapar el del globo grande. De este modo, aun en caso de que hubiera que vaciarlo por completo, el pequeño quedaría intacto. Entonces era posible desembarazarse de la cubierta exterior como de un peso inútil, y el segundo aeróstato, al quedar solo, no ofrecía al viento el asidero que le dan los globos medio hinchados. Además, en caso de accidente, por ejemplo, si el globo exterior sufría un desgarrón, se jugaba con la ventaja de que el otro quedaba ileso. Los 2 aeróstatos se construyeron con un tafetán asargado de Lyon,
untado de gotapercha. Esta sustancia gomoresinosa está dotada de una impermeabilidad absoluta, y es resistente a los ácidos y los gases. El tafetán se puso doble en el polo superior del globo, donde se realiza casi todo el esfuerzo. Esta envoltura podía retener el fluido durante un tiempo ilimitado. Pesaba media libra por cada 9 pies cuadrados. Como la superficie del globo exterior era de 11.600 pies cuadrados, su envoltura pesaba 650 libras. La envoltura del segundo globo tenía 9.200 pies cuadrados de superficie, y no pesaba, por consiguiente, más que 510 libras, o sea, en total 1.160 libras. La red destinada a sostener la barquilla era de cuerda de cáñamo muy sólida. Las dos válvulas fueron objeto de cuidados minuciosos, tal como lo hubiera sido el gobernalle de un buque. La barquilla, de forma circular y de un diámetro de 15 pies, era de mimbre. Estaba reforzada con una ligera armadura de hierro y revestida en su parte inferior de resortes, elásticos destinados a amortiguar los choques. Su peso y el de la red no excedían de 280 libras. El doctor hizo construir además 4 cajas de palastro de un grosor de 2 líneas, unidas entre sí por medio de tubos provistos de llaves. Agregó a ellas un serpentín de unas 2 pulgadas de diámetro, que terminaba en 2 ramas rectas de longitud desigual, la mayor de las cuales medía 25 pies y la más corta, 15. Las cajas de palastro fueron colocadas en la barquilla de modo que ocupasen el menor espacio posible. El serpentín, que no tenía que ajustarse hasta más adelante, fue empaquetado separadamente, al igual que una pila eléctrica de Bunsen de gran potencia. El aparato había sido tan ingeniosamente ideado que no pesaba más de 700 libras, incluyendo en ellas 25 galones de agua contenidos en una caja especial. Los instrumentos destinados al viaje consistieron en 2 barómetros, 2 termómetros, 2 brújulas, un sextante, 2 cronómetros, un horizonte artificial y un altazimut para medir los objetos lejanos e inaccesibles. El observatorio de Greenwich se había puesto a disposición del doctor, pese a que éste no se proponía hacer experimentos de física, sino únicamente reconocer su dirección y determinar la posición de los principales ríos, montañas y poblaciones. Se proveyó de 3 anclas de hierro a toda prueba, así como de una escala de seda ligera y resistente, de 50 pies de longitud. Calculó igualmente el peso exacto de los víveres, que consistían en café, té, galletas, carne, salada y pemmican, preparación que en un pequeño volumen contiene muchos elementos nutritivos. Independientemente de una considerable reserva de aguardiente, dispuso 2 cajas de agua que contenían 22 galones cada una. El consumo de estos alimentos haría disminuir poco a poco el peso sostenido por el aeróstato, y debe saberse que el equilibrio de un globo en la atmósfera es de una sensibilidad extremada. La pérdida de un peso casi insignificante basta para producir un desplazamiento muy apreciable. El doctor no olvidó ni una tienda para cubrir una parte de la barquilla, ni las mantas para dormir durante el viaje, ni las escopetas del cazador con las correspondientes municiones. He aquí el resumen de sus diferentes cálculos. Ferguson, 135 libras. Kennedy, 153. Joe, 120. Peso del primer globo, 650. Peso del segundo globo, 510. Barquilla y red, 280. Anclas, instrumentos, escopetas, mantas, tienda, utensilios varios, 190. Carne, pemmican, galletas, té, café, aguardiente, 386. AGA, 400. Aparato, 700. Peso del hidrógeno, 276. Lastre, 200. Total, 4,000. Así se desglosaban las 4.000 libras que el Dr. Ferguson se proponía echar a volar. No llevaba más que 200 libras de lastre, solo para casos imprevistos, decía él, porque gracias a su aparato no creía tener que recurrir a ellas. Importancia de Joe, el comandante del Resolute. El arsenal de Kennedy. Arreglos. Banquete de despedida. Partida del 21 de febrero. Sesiones científicas del Dr. Dubeirier y Livingstone. Pormenores del viaje aéreo. Kennedy reducido al silencio. Hacia el 10 de febrero los preparativos tocaban a su fin. Los aeróstatos, encerrados uno dentro de otro, estaban totalmente terminados. Habían sido sometidos a una fuerte presión de aire comprimido, dando buena prueba de su solidez y demostrando que se había procedido a su construcción con el mayor esmero.
Joe no cabía en sí de gozo. Iba incesantemente de Greek Street a los talleres de los señores Mitchell, siempre atareado pero comunicativo, explicando detalles del asunto hasta los que no se los pedían, y sintiéndose orgulloso por encima de todo de acompañar a su señor. Se me antoja que incluso enseñando el aeróstato, desarrollando las ideas y los planes del doctor, y dando a conocer a este a través de una ventana entreabierta, o cuando pasaba por la calle, el digno muchacho ganó alguna que otra media corona, pero no hay que reprochárselo, tenía derecho a especular un poco con la admiración y curiosidad de sus contemporáneos. El 16 de febrero, el Resolute ancló delante de Greenwich. Era un buque de hélice de 800 toneladas de porte muy rápido, que ya había tenido a su cargo el abastecimiento de la última expedición de Sir James Ross a las regiones polares. Pennett, su comandante, pasaba por hombre de trato agradable, y estaba muy interesado en el viaje del doctor, a quien apreciaba desde hacía mucho tiempo. Pennett parecía más un sabio que un soldado, lo cual no impedía a su buque llevar 4 piezas de artillería, que no habían hecho nunca daño a nadie, y que servían solamente para producir los estrépitos más pacíficos del mundo. Se acondicionó la bodega del Resolute para acomodar en ella el aeróstato, que fue transportado con las mayores precauciones el día 18 de febrero. Se almacenó de la mejor manera posible para prevenir cualquier accidente, y en presencia del propio Ferguson se estivaron la barquilla y sus accesorios, las anclas, las cuerdas, los víveres y las cajas de agua que debían llenarse a la llegada. Se embarcaron 10 toneladas de ácido sulfúrico y otras tantas de hierro viejo para obtener gas hidrógeno. Esta cantidad era más que suficiente, pero convenía estar preparado para posibles pérdidas. El aparato destinado a producir el gas, compuesto de unos 30 barriles, fue colocado al fondo de la bodega. Estos preparativos finalizaron al anochecer del día 18 de febrero. 2 camarotes, cómodamente dispuestos, aguardaban al Dr. Ferguson y a su amigo Kennedy. Este último, mientras juraba que no partiría, se trasladó a bordo con un verdadero arsenal de caza, 2 excelentes escopetas de 2 cañones que se cargaban por la recámara, y una carabina de toda confianza de la fábrica de Purdy Moore y Dixon, de Edimburgo. CAA. Semejante arma, el cazador no tenía ningún problema para alojar, a una distancia de 2000 pasos, una bala en el ojo de un camello. Llevaba también 2 revólveres Colt de 6 disparos para los imprevistos, su frasco de pólvora, su cartuchera, y perdigones y balas en cantidad suficiente, aunque sin traspasar los límites prescritos por el doctor. El día 19 de febrero se acomodaron a bordo los 3 viajeros, que fueron recibidos con la mayor distinción por el capitán y sus oficiales. El doctor, preocupado por la expedición, se mostraba distante. Dick estaba conmovido, aunque no quería aparentarlo, y Joe, que brincaba de alegría y hablaba por los codos, no tardó en convertirse en la distracción de la tripulación, entre la que se le había reservado un puesto. El día 20, la Real Sociedad Geográfica ofreció un gran banquete de despedida al doctor Ferguson y a Kennedy. El comandante Pennett y sus oficiales asistieron al festín, que fue muy animado y abundante en libaciones halagüeñas. Se hicieron numerosos brindis para asegurar a todos los invitados una existencia centenaria. Sir Francis M. presidía con emoción contenida pero rebosante de dignidad. Dick Kennedy, para su gran sorpresa, recibió buena parte de las felicitaciones báquicas. Tras haber bebido a la salud del intrépido Ferguson, la gloria de Inglaterra, se bebió a la salud del no menos valeroso Kennedy, su audaz compañero. Dick se puso colorado como un pavo, lo que se tomó por modestia. Aumentaron los aplausos, y Dick se puso más colorado aún. Durante los postres llegó un mensaje de la reina, que cumplimentaba a los viajeros y hacía votos por el éxito de la empresa. Ello requirió nuevos brindis por su muy graciosa majestad. A medianoche los convidados se separaron, después de una emocionada despedida, sazonada con entusiastas apretones de manos. Las embarcaciones del Resolute aguardaban en el puente de Westminster. El comandante tomó el mando, acompañado de sus pasajeros y de sus oficiales, y la rápida corriente del Támesis les condujo hacia Greenwich. A la 1 todos dormían a bordo. Al día siguiente, 21 de febrero, a las 3 de la madrugada, las calderas estaban a punto. A las 5 levaron anchas y el Resolute, a impulsos de su hélice, se deslizó hacia la desembocadura del Támesis. Huelga decir que a bordo, las conversaciones no tuvieron más objeto que la expedición del Dr. Ferguson.
Tanto viéndole como oyéndole, el doctor inspiraba una confianza tal que, a excepción del escocés, nadie ponía ya en duda el éxito de la empresa. Durante las largas horas de ocio del viaje, el doctor daba un verdadero curso de geografía en la cámara de los oficiales. Aquellos jóvenes se entusiasmaban con la narración de los descubrimientos hechos durante 40 años en África. El doctor les contó las exploraciones de Bart, Burton, Speke y Grant, y les describió aquella misteriosa comarca, objeto de las investigaciones de la ciencia. En el norte, el joven Duverrier exploraba el Sahara y llevaba a París a los jefes tuaregs. Por iniciativa del gobierno francés se preparaban 2 expediciones que, descendiendo del norte y dirigiéndose hacia el oeste, coincidirían en Tombuctú. En el sur, el infatigable Livingstone continuaba avanzando hacia el Ecuador y desde marzo de 1862 remontaba, en compañía de Mackenzie, el río Rovuma. El siglo XIX no concluiría ciertamente sin que África hubiera revelado los secretos ocultos en su seno por espacio de 6.000 años. El interés de los oyentes aumentó cuando el doctor les dio a conocer en detalle los preparativos de su viaje. Todos quisieron verificar sus cálculos, discutieron, y el doctor participó en la discusión con toda franqueza. En general, les asombraba la cantidad relativamente escasa de víveres con que contaba. Día. Uno de los oficiales le interrogó acerca del particular. ¿Eso les sorprende?, preguntó Ferguson. Sin duda. ¿Pero cuánto suponen que durará mi viaje? ¿Meses enteros? Están en un error. Si se prolongase, estaríamos perdidos, no lo lograríamos. Sepan que no hay más de 3.500 millas, pongamos 4.000, de Zanzíbar a la costa de Senegal. Pues bien, recorriendo 240 millas cada 12 horas, velocidad menor a la de nuestros ferrocarriles, si se viaja día y noche bastarán 7 días para atravesar África. Pero entonces no podría ver, ni dibujar planos geográficos, ni reconocer el país. «¿Cómo?», respondió el doctor. «Si soy dueño de mi globo, si subo o bajo a mi arbitrio, me detendré cuando me parezca bien, sobre todo cuando corra peligro de que me arrastren. Corrientes demasiado violentas. Y encontrará esas corrientes», dijo el comandante Penet. «Hay huracanes en los que la velocidad del viento sobrepasa las 250 millas por hora. ¿Se dan cuenta?», replicó el doctor. «Con una rapidez tal cruzaría África en 12 horas, me levantaría en Zanzíbar y me acostaría en San Luis». «Pero», repuso el oficial, «¿acaso podría un globo ser arrastrado a una velocidad semejante?». «Es cosa que se ha visto», respondió Ferguson. «¿Y el globo resistió?». «Perfectamente. Fue en la época de la coronación de Napoleón, en 1804. El aeronauta Garnerin lanzó en París, a las 11 de la noche, un globo con la siguiente inscripción en letras de oro: París, 25 Frimario año 13, coronación del emperador Napoleón por S.S. P.O.B. A día siguiente, a las 5 de la mañana, los habitantes de Roma veían el mismo globo balancearse sobre el Vaticano, recorrer la campiña romana y caer en el lago de Bracciano. Así pues, señores, un globo puede resistir tan considerable velocidad. «Un globo sí, pero un hombre», balbució tímidamente Kennedy. «Un hombre también, porque no lo olviden, un globo siempre está inmóvil con relación al aire que lo circunda, no es él el que avanza, sino la propia masa de aire. Si encendemos una vela en la barquilla, la llama no oscilará siquiera». Un aeronauta que se hubiese hallado en el globo de Garnerin no habría sufrido ningún daño a causa de la velocidad. Además, yo no trato de alcanzar una rapidez semejante, y si durante la noche puedo enganchar el ancla en algún árbol o algún accidente del terreno, no dejaré de hacerlo. Llevamos víveres para 2 meses, y nada impedirá que nuestro hábil cazador nos proporcione caza en abundancia cuando tomemos tierra. Señor Kennedy, dará golpes maestros», dijo un joven guardia marina, mirando al escocés con envidia. «Sin contar», repuso otro, «con que a su placer se asociará una gran gloria». «Señores», respondió el cazador, «soy muy sensible a sus cumplidos, pero no me corresponde aceptarlos». «¡Coo!», exclamaron todos. «¿No partirá?». «No partiré». «¿No acompañará al doctor Ferguson?». «No solo no le acompañaré, sino que mi presencia aquí no tiene más objeto que intentar detenerle hasta el último momento». Todas las miradas se dirigieron al doctor. «No le hagan caso», respondió este con calma. «Es un asunto que no se debe discutir con él. En el fondo, sabe perfectamente que partirá». «Por San Patricio», exclamó Kennedy, «juro». «No jures nada, amigo Dick. Estás medido y pesado, y también lo están tu pólvora, tus escopetas y tus balas, así que no hablemos más del asunto.
y de hecho desde aquel día hasta la llegada a Zanzíbar, Dick no dijo «esta boca es mía», no habló ni del asunto ni de ninguna otra cosa. Calla. Se dobla el cabo. El castillo de proa. Curso de cosmografía por el profesor Joe, de la dirección de los globos, de la investigación de las corrientes atmosféricas. REA. El Resolute avanzaba rápidamente hacia el cabo de Buena Esperanza. El tiempo se mantenía sereno, aunque el mar se picó un poco. El 30 de marzo, 27 días después de la salida de Londres, se perfiló en el horizonte la montaña de la Mesa. La ciudad del Cabo, situada al pie de un anfiteatro de colinas, apareció a lo lejos, y muy pronto el Resolute ancló en el puerto. Pero el comandante no hacía escala allí, sino para proveerse de carbón, lo que fue cosa de un día, y al siguiente el buque se dirigió hacia el sur para doblar la punta meridional de África y entrar en el canal de Mozambique. No era aquel el primer viaje por mar de Joe, de manera que éste no tardó en hallarse a bordo como en su propia casa. Todos le querían por su franqueza y su buen humor. Gran parte de la celebridad de su señor repercutía en él. Se le escuchaba como a un oráculo, y no se equivocaba más que cualquier otro. Mientras el doctor prosegula su curso en la Cámara de los Oficiales, Joe se despachaba a gusto en el castillo de proa y hacía historia a su manera, procedimiento seguido por los más eminentes historiadores de todos los tiempos. Se trataba, como era natural, del viaje aéreo. Joe consiguió, no sin trabajo, que aceptasen la empresa los espíritus recalcitrantes, pero, una vez aceptada, la imaginación de los marineros, estimulada por los relatos de Joe, ya no concibió nada que fuese imposible. El ameno narrador persuadía a su auditorio de que después de aquel viaje emprenderían otros muchos. Aquel no era más que el primer eslabón de una larga serie de empresas sobrehumanas. Creedme, camaradas, cuando se ha probado este género de locomoción, no se puede prescindir de él, así es que en nuestra próxima expedición, en lugar de ir de lado, iremos hacia adelante sin dejar de subir. Bien, no, exclamó un oyente maravillado. Entonces llegaréis a la luna. ¿A la luna?, respondió Joe con desdén. No, eso es demasiado común. A la luna va todo el mundo. Además, allí no hay agua y es preciso llevar una enorme cantidad de provisiones, e incluso atmósfera en frascos, por poco interés que se tenga en respirar, con tal de que haya ginebra, dijo un marinero muy aficionado a esta bebida. Tampoco, camarada. Nada de luna. Recorreremos esas hermosas estrellas, esos encantadores planetas de los que tantas veces me ha hablado mi señor. Visitaremos primero Saturno. ¿El que tiene un anillo?, preguntó el contramaestre. Sí, un anillo nupcial. Lo que ocurre es que se ignora el paradero de su mujer. ¿Tan alto irán?, preguntó un grumete atónito. Su señor debe de ser el diablo. ¿El diablo? Es demasiado bueno para ser el diablo. ¿Y después de Saturno?, preguntó uno de los más impacientes del auditorio. Después de Saturno, haremos una visita a Júpiter, un extraño país donde los días no son más que de 9 horas y media, lo cual resulta cómodo para los perezosos, y donde los años, por extraño que parezca, duran 12 años, lo cual ofrece ventajas para los que no tienen más que 6 meses de vida. ¿Eso prolonga algo su existencia? ¿12 años?, repuso el grumete. Sí, pequeño, en esas tierras tú mamarías aún, y aquel de allá, que roza la 50, sería un chiquillo de 4 años y medio. No puede ser, exclamaron unánimes todos los hombres que se hallaban en el castillo de proa. Es la pura verdad, dijo Joe con aplomo. ¿Pero qué queréis? Cuando uno se empeña en vegetar en este mundo, no aprende nada, y es tan ignorante como una marsopa. Pasead un poco por Júpiter y veréis. Es menester, sin embargo, saber comportarse allí arriba, pues hay satélites que no son tolerantes. Y todos reían, pero solo le creían hasta cierto punto, y él les hablaba de Neptuno, donde los marineros son muy bien recibidos, y de Marte, donde los militares imponen su autoridad, lo cual acaba por resultar fastidioso. En cuanto a Mercurio, es un pícaro país de ladrones y mercaderes, tan parecidos unos a otros que difícilmente se les distingue. Y, por último, de Venus les pintaba un cuadro verdaderamente encantador. Y cuando volvamos de esta expedición, dijo el ameno narrador, se nos condecorará con la Cruz del Sur, que brilla allá arriba en el ojal del buen Dios, y bien merecida la tendréis, admitieron los marineros. Así, en alegres pláticas, transcurrían las largas tardes en el castillo de proa. Mientras tanto, las conversaciones instructivas del doctor seguían su camino. Un día, hablando de la dirección de los globos, se le pidió a Ferguson que diese acerca del particular su parecer.
Yo no creo, dijo, que se pueda llegar a dirigir un globo. Conozco todos los sistemas que se han ensayado o ideado, y ni uno solo es practicable. Como comprenderán, me he ocupado de esta cuestión, de interés capital para mí. Sin embargo, no he podido resolverla, con los medios suministrados por los conocimientos actuales de la mecánica. Sería preciso descubrir un motor de un poder extraordinario y de una ligereza imposible, y aún así, no se podrían contrarrestar las corrientes de cierta importancia. Además, hasta ahora se ha pensado más en dirigir la barquilla que el globo, lo cual es un error. Existe, sin embargo, replicó un oficial, una gran relación entre un aeróstato y un buque, y este puede dirigirse a voluntad. No, respondió el doctor Ferguson. Existe muy poca relación o ninguna. El aire es infinitamente menos denso que el agua, en la cual el buque no se sumerge más que hasta cierto punto, mientras que el aeróstato se abisma por completo en la atmósfera y permanece inmóvil con relación al fluido circundante. ¿Cree entonces que la ciencia aerostática ha dicho ya su última palabra? No tanto, no tanto. Es preciso buscar otra cosa. Si no se puede dirigir un globo, al menos hay que intentar mantenerlo en las corrientes atmosféricas favorables. Estas, a medida que se sube, se vuelven mucho más uniformes y son constantes en su dirección. Ya no las perturban los valles y las montañas que surcan la superficie del planeta, y eso, como muy bien sabe, es la principal causa de las variaciones del viento y de la irregularidad de su soplo. Una vez determinadas estas zonas, el globo no tendrá más que colocarse en las corrientes que le convengan. Pero entonces, repuso el comandante Penet, para alcanzarla será menester subir o bajar constantemente. He ahí la verdadera dificultad, mi querido doctor. ¿Por qué, mi querido comandante? Entendámonos, solo supondrá una dificultad y un obstáculo para los viajes de largo recorrido, no para los simples paseos aéreos. Y tendría la bondad de decirme por qué. Porque para subir es imprescindible soltar lastres, y para bajar es imprescindible perder gas, y con tanto subir y bajar las provisiones de gas y de lastres se agotan enseguida. He ahí la cuestión, amigo Penet. He ahí la única dificultad que debe procurar allanar la ciencia. No se trata de dirigir globos, se trata de moverlos de arriba abajo sin gastar ese gas, que constituye su fuerza, su sangre, su alma, si es lícito hablar así. Tiene razón, mi querido doctor, pero esa dificultad aún no está resuelta. Ese medio todavía no se ha encontrado. Perdone, se ha encontrado. ¿Quién lo ha encontrado? Usted. Comprenderá que de otro modo, no me aventuraría a cruzar África en globo. A las 24 horas me quedaría sin gas. Pero no habló de eso en Inglaterra. ¿Para qué? Quería evitar una discusión pública. Me parecía algo inútil. Hice experimentos preparatorios en secreto y quedé satisfecho de ellos. No tenía necesidad de más. Y bien, mi querido Ferguson, ¿sería una imprudencia preguntarle su secreto? En absoluto. El medio es muy sencillo, señores. Ahora lo verán. El auditorio redobló su atención y el doctor tomó tranquilamente la palabra. Ensayos anteriores. Las 5 cajas del doctor. El soplete de gas. El calorífero. Manera de maniobrar. Éxito seguro. Se ha intentado muchas veces, señores, subir o bajar a voluntad sin perder el gas o el lastre del globo. Un aeronauta francés, el señor Mounier, pretendía alcanzar este objetivo, comprimiendo aire en un receptáculo interior. Un belga, el doctor Van Gecke, por medio de alas y paletas desplegaba una fuerza vertical que en la mayor parte de los casos hubiera sido insuficiente. Los resultados prácticos obtenidos por estos medios han sido insignificantes. Yo he resuelto abordar la cuestión más directamente. Desde luego, suprimo por completo el lastre, salvo que me obligue a recurrir a él algún caso de fuerza mayor, como por ejemplo, la rotura del aparato o la necesidad de elevarme con gran rapidez para evitar un obstáculo imprevisto. Mis medios de ascensión y descenso consisten únicamente en dilatar o contraer, por medio de distintas temperaturas, el gas almacenado en el interior del aeróstato. Y he aquí cómo obtengo este resultado. Han visto que con la barquilla embarcaron unas cajas cuyo uso desconocen sin duda. Hay 5 cajas. La primera contiene unos 25 galones de agua, a la cual añado algunas gotas de ácido sulfúrico para aumentar su conductibilidad y la descompongo por medio de una potente pila de Bunsen. El agua, como saben, se compone de 2 volúmenes de gas, hidrógeno, y un volumen de gas oxígeno. Este último, bajo la acción de la pila, pasa por el polo positivo a una segunda caja, UEA. Tercera, colocada encima de la segunda y de doble capacidad, recibe el hidrógeno que llega, por el polo negativo,
Dos espitas, una de las cuales tiene doble abertura que la otra, ponen en comunicación estas dos cajas con otra, que es la cuarta, y se llama caja de mezcla. En ella, en efecto, se mezclan los dos gases procedentes de la descomposición del agua. La capacidad de esta caja de mezcla viene a ser de 41 pies cúbicos. En la parte superior de esta caja hay un tubo de platino, provisto de una llave. Ya habrán comprendido, señores, que el aparato que les describo es simplemente un soplete de gas oxígeno e hidrógeno, cuyo calor supera el del fuego de una fragua. Establecido esto, paso a la segunda parte del aparato. De la parte inferior del globo, que está herméticamente cerrado, salen dos tubos separados por un pequeño intervalo. El uno arranca de las capas superiores del gas, hidrógeno, y el otro de las inferiores. Estos dos tubos están provistos, de trecho en trecho, de sólidas articulaciones de caucho, que les permiten adaptarse a las oscilaciones del aeróstato. Los dos bajan hasta la barquilla y se pierden en una caja cilíndrica de hierro llamada caja de calor, cerrada en ambos por dos fuertes discos del mismo metal. El tubo que sale de la región inferior del globo pasa la caja cilíndrica por el disco inferior, y penetrando en él, adopta entonces la forma de un serpentín helicoidal, cuyos anillos superpuestos ocupan casi toda la altura de la caja. Antes de salir, el serpentín pasa a un pequeño cono, cuya base cóncava, en forma de esférico, se dirige hacia abajo. Por el vértice de este cono sale el segundo tubo, que se traslada, como he dicho, a las partes superiores del globo. El casquete esférico del pequeño cono es de platino, para que no se funda por la acción del soplete, pues este se halla colocado en el fondo de la caja de hierro, en el centro del serpentín helicoidal, y el extremo de la llama roza ligeramente el casquete. Todos saben, señores, lo que es un calorífero destinado a calentar las habitaciones, y saben también cómo actúa. El aire de la habitación, tras pasar por los tubos, vuelve a una temperatura más elevada. El aparato que acabo de describir no es, en realidad, más que un calorífero. ¿Qué ocurre entonces? Una vez encendido el soplete, el hidrógeno del serpentín y del cono cóncavo se calienta y sube rápidamente por el tubo que lo conduce a las regiones superiores del aeróstato. Debajo se forma el vacío, que atrae el gas de las regiones inferiores, el cual se calienta a su vez y es continuamente reemplazado. Así se establece en los tubos y el serpentín una corriente sumamente rápida de gas que sale del globo y vuelve a él calentándose sin cesar. Ahora bien, los gases aumentan un 450 de su volumen por grado de calor. Por lo tanto, si fuerzo 180 la temperatura, el hidrógeno del aeróstato se dilatará 18 cuadrigentésimo-octogésimos, o 1674 pies cúbicos, por consiguiente, desplazará 1674 pies cúbicos de aire más, lo cual aumentará 1600 libras su fuerza ascensional, que equivale a un desprendimiento de lastre de igual peso. Si aumento 1800 la temperatura, el gas experimentará una dilatación de 180 cuadrigentésimo-octogésimos, desplazará 16.740 pies cúbicos más y su fuerza ascensional se incrementará 1600 libras. Como ven, señores, puedo obtener fácilmente desequilibrios considerables. El volumen del aeróstato ha sido calculado de manera que, estando medio hinchado, desplace un peso de aire exactamente igual al de la envoltura del hidrógeno y la barquilla con los viajeros y todos los accesorios. En ese punto se halla en equilibrio en el aire, sin subir ni bajar. Para verificar la ascensión, doy al gas una temperatura superior a la temperatura ambiente, por medio del soplete. Con este exceso de calor, obtiene una tensión más fuerte, e hincha más el globo, que sube tanto más cuanto más dilato el hidrógeno. El descenso se realiza naturalmente moderando el calor del soplete y dejando que baje la temperatura. La ascensión será, pues, generalmente mucho más rápida que el descenso. Pero esta circunstancia resulta favorable, pues no tengo ningún interés en bajar rápidamente, mientras que una pronta marcha ascensional es lo que me permite evitar los obstáculos. Los peligros están abajo, no arriba. Además, como les he dicho, tengo cierta cantidad de lastre que me permitirá elevarme con más prontitud, aun en caso necesario.
La válvula situada en el polo superior del globo no es más que una válvula de seguridad. El globo conserva siempre la misma carga de hidrógeno, siendo las variaciones de temperatura que produzco en ese medio de gas cerrado las que provocan todos los movimientos de ascensión y descenso. Ahora, señores, añadiré un detalle práctico. La combustión del hidrógeno y del oxígeno en la punta del soplete produce únicamente vapor de agua. He dotado por ello a la parte inferior de la caja cilíndrica de hierro de un tubo de desprendimiento con válvula que funciona a menos de 2 atmósferas de presión. Por consiguiente, desde el momento en que alcanza esta presión, el vapor se escapa por sí mismo. He aquí cifras muy exactas. 25 galones de agua descompuesta en sus elementos constitutivos, dan 200 libras de oxígeno y 25 de hidrógeno. Esto representa en la presión atmosférica 1.890 pies cúbicos del primero y 3.780 del segundo, en total 5.670 pies cúbicos de mezcla. La espita del soplete, enteramente abierta, consume 27 pies cúbicos por hora con una llama por lo menos 10 veces más potente que la de las farolas de alumbrado. P.O.P. Término medio, pues para mantenerme a una altura poco considerable, no quemaré más de 9 pies cúbicos por hora, por lo que mis 25 galones de agua representan 630 horas de navegación aérea, es decir, algo más de 26 días. Y como puedo bajar a mi arbitrio y renovar por el camino la provisión de agua, mi viaje puede prolongarse indefinidamente. He aquí mi secreto, señores. Es sencillo y, como todas las cosas sencillas, no puede dejar de tener éxito. La dilatación y la contracción del gas del aeróstato, tal es mi medio, que no exige ni alas embarazosas ni motor mecánico, un calorífero para producir las variaciones de temperatura y un soplete para calentarlo. Eso no es incómodo ni pesado. Creo, pues, haber reunido todas las condiciones para el éxito. Así terminó su discurso el Dr. Ferguson, y fue cordialmente aplaudido. No había objeción alguna que hacer, todo estaba previsto y resuelto. Sin embargo, dijo el comandante, puede ser peligroso. ¿Qué importa?, respondió sencillamente el doctor, si es practicable. Llegada a Zanzíbar, el cónsul inglés, mala disposición de los habitantes, la isla de Cumbeni, los hacedores de lluvia, hinchan el globo, partida del 18 de abril, último adiós, el Victoria. Un viento constantemente favorable había acelerado la marcha del Resolute hacia el lugar de su destino. La navegación del canal de Mozambique fue particularmente apacible. La travesía marítima era un buen presagio de la aérea. Todos deseaban llegar pronto y ayudar al Dr. Ferguson en sus últimos preparativos. El buque avistó por fin la ciudad de Zanzíbar, situada en la isla del mismo nombre, y el 15 de abril, a las 11 de la mañana, ancló en el puerto. La isla de Zanzíbar pertenece al Imán de Mascate, aliado de Francia y de Inglaterra, y es, indudablemente, la más bella de sus colonias. El puerto recibe muchos buques de los países vecinos. La isla está separada de la costa africana por un canal, cuya anchura mayor no pasa de 30 millas. Existe un gran comercio de caucho, marfil y, sobre todo, ébano, porque Zanzíbar es el gran mercado de esclavos. Allí se concentra todo el botín conquistado en las batallas que los jefes del interior libran incesantemente. El tráfico se extiende por toda la costa oriental, e incluso en las latitudes del Nilo, y Lejean ha visto allí tratar abiertamente bajo pabellón francés. Apenas llegó el Resolute, el cónsul inglés de Zanzíbar subió a bordo y se puso a disposición del doctor, de cuyos proyectos le habían tenido al corriente desde hacía un mes los periódicos de Europa, pero hasta entonces había formado parte de la numerosa falange de los incrédulos. Dudaba, dijo, tendiéndole la mano a Samuel Ferguson, pero ahora ya no dudo. Ofreció su propia casa al doctor, a Dick Kennedy y, naturalmente, al bravo Joe. Por el cónsul tuvo el doctor conocimiento de varias cartas que había recibido del capitán SPCC. El capitán y sus compañeros habían tenido que pasar mucha hambre y muchos contratiempos antes de llegar al país de Ugogo. No avanzaban sino con una gran dificultad, y no pensaban poder dar noticias inmediatas de su situación y paradero. He aquí peligros y privaciones que nosotros podremos evitar, dijo el doctor. El equipaje de los 3 viajeros fue trasladado a la casa del cónsul. Se disponían a desembarcar el globo en la playa de Zanzíbar, pues cerca del asta de las banderas de señalización había un sitio favorable, junto a una enorme construcción que lo hubiera puesto a cubierto de los vientos del este. Aquella gran torre, semejante a un tonel inmenso, junto al cual la cuba de Heidelberg habría parecido un insignificante barril, servía de
fuerte, y en su plataforma vigilaban unos beluchíes, armados con lanzas, especie de soldados haraganes y vocingleros. Sin embargo, durante el desembarco del aeróstato, el cónsul recibió aviso de que la población de la isla se opondría a ello por la fuerza. No hay nada tan ciego como el apasionamiento fanático. La noticia de la llegada de un cristiano que iba a elevarse por los aires fue recibida con indignación, y los negros, más conmocionados que los árabes, vieron en este proyecto intenciones hostiles a su religión, figurándose que se dirigía contra el sol y la luna, que son objeto de veneración para las tribus africanas. Así pues resolvieron oponerse a expedición tan sacrílega. El cónsul conferenció acerca del particular con el doctor Ferguson y el comandante P.E.I.D. Este no quería retroceder ante las amenazas, pero su amigo le hizo entrar en razón. Ya se le dijo que acabaremos metiéndonos a esa gente en el bolsillo, y en caso necesario los propios soldados del imán nos prestarán auxilio, pero, mi querido comandante, un accidente sobreviene en el momento menos pensado, y bastaría un golpe cualquiera para causar al globo una avería irreparable que comprometiera el viaje, irremisiblemente. Es, pues, preciso que andemos con pies de plomo. ¿Qué haremos, pues? Si desembarcamos en la costa de África, tropezaremos con las mismas dificultades. ¿Qué podemos hacer? Es muy sencillo, respondió el cónsul. ¿Ven aquellas islas situadas más allá del puerto? Desembarquen en una de ellas el aeróstato, aposten a los marineros formando un cinturón de protección, y no correrán ningún peligro. Perfectamente, dijo el doctor, y allí podremos con toda libertad concluir nuestros preparativos. El comandante aprobó el consejo y el Resolute se acercó a la isla de Cumbeni. Durante la madrugada del 16 de abril, el globo fue puesto a buen recaudo en medio de un claro, entre los extensos bosques que cubrían aquella tierra. Clavaron en el suelo 2 palos de 80 pies de alto, situados a una distancia similar uno de otro. Un juego de polea sujeto a su extremo permitió levantar el aeróstato por medio de un cable transversal. El globo estaba entonces enteramente deshinchado. El globo interior se hallaba unido al vértice del exterior, de modo que subían los dos a un mismo tiempo. En el apéndice inferior de uno y otro se fijaron los 2 tubos de introducción del hidrógeno. El día 17 se invirtió en disponer el aparato destinado a producir el gas. Se componía de 30 toneles, en los que se verificaba la descomposición del agua por medio de pedazos de hierro viejo y ácido sulfúrico sumergidos en una gran cantidad de agua. El hidrógeno pasaba a un gran tonel central tras haber sido lavado, y desde allí subía por los tubos de introducción a los 2 aeróstatos. De esta manera, ambos recibían una cantidad de gas perfectamente determinada. Para esta operación fue preciso echar mano de 1866 galones de ácido sulfúrico, 16.050 libras de hierro y 966 galones de agua. Esta operación empezó aproximadamente a las 3 de la mañana del día siguiente y duró casi 8 horas. Al otro día, el aeróstato, cubierto con su red, se balanceaba graciosamente sobre la barquilla, sostenido por un gran número de sacos llenos de tierra. Se montó con él mayor cuidado el aparato de dilatación, y los tubos que salían del aeróstato fueron adaptados a la caja cilíndrica. Las anclas, las cuerdas, los instrumentos, las mantas de viaje, la tienda, los víveres y las armas ocuparon en la barquilla el puesto que tenían asignado. La aguada se hizo en Zanzíbar. Las 200 libras de lastre se distribuyeron entre 50 sacos colocados en el fondo de la barquilla, pero al alcance de la mano. Hacia las 5 de la tarde finalizaban estos preparativos. Unos centinelas montaban guardia alrededor de la isla, y las embarcaciones del Resolute surcaban el canal. Los negros seguían manifestando su cólera con gritos, muecas y contorsiones. Hechiceros recorrían los grupos irritados y acababan de exasperar los ánimos. Algunos fanáticos trataron de ganar la isla a nado, pero se le rechazó fácilmente. Entonces empezaron los sortilegios y los encantamientos. Los hacedores de lluvia, que pretendían tener poder sobre las nubes, llamaron en su auxilio a los huracanes y a las lluvias de piedra. Cogieron hojas de todas las especies de árboles del país y las cocieron a fuego lento, mientras mataban un cordero clavándole una larga aguja en el corazón. Pero, a pesar de todas sus ceremonias, el cielo permaneció sereno y puro. Entonces los negros se entregaron a furiosas orgías embriagándose con tembo aguardiente, que se extrae del cocotero, o con una cerveza sumamente fuerte llamada togua. Sus cantos, sin melodía apreciable, pero con un ritmo muy exacto, duraron hasta muy entrada la noche.
Hacia las 6, una última comida reunió a los viajeros alrededor de la mesa del comandante y de sus oficiales. Kennedy, a quien nadie dirigía pregunta alguna, murmuraba en voz baja palabras incomprensibles, con la mirada fija en el Dr. Ferguson. La comida fue triste. La aproximación del momento supremo inspiraba todos penosas reflexiones. ¿Qué reservaba el destino a aquellos audaces viajeros? ¿Volverían a hallarse entre sus amigos, a sentarse junto al fuego del hogar? Si les llegaban a faltar los medios de transporte, ¿qué sería de ellos en el seno de tribus feroces, en aquellas comarcas inexploradas en medio de desiertos inmensos? Estas ideas vagas hasta entonces, y a las que todos se inclinaban poco, en aquel momento, asaltaban las imaginaciones sobreexcitadas. El Dr. Ferguson, tan frío e impasible, como siempre, habló de varias cosas para disipar aquella tristeza comunicativa, pero sus esfuerzos fueron vanos. Como se temía alguna demostración contra la persona del doctor y de sus compañeros, los tres se quedaron a dormir a bordo del Resolute. A las 6 de la mañana salieron de su camarote y se trasladaron de nuevo a la isla de Cumbeni. El globo se balanceaba ligeramente, mecido por el viento del este. Los sacos de tierra que lo retenían habían sido reemplazados por 20 marineros. El comandante Penet y sus oficiales asistían a aquella solemne marcha. En aquel momento Kennedy se dirigió al doctor, le cogió la mano y le dijo: «¿Es cosa decidida tu marcha, Samuel?» «Muy decidida, mi querido Dick. ¿He hecho yo cuanto de mí dependía para impedir este viaje?» «Entonces tengo sobre el particular la conciencia tranquila, y te acompaño». «Ya lo sabía», respondió el doctor, dejando que aflorase a su semblante una furtiva emoción. Se acercaba el instante de los últimos adioses. El comandante y los oficiales abrazaron con efusión a sus intrépidos amigos, sin exceptuar al digno Joe, que estaba muy contento y satisfecho. Todos quisieron que el Dr. Ferguson les diese un apretón de manos. A las 9, los tres compañeros de viaje ocuparon su puesto en la barquilla. El doctor encendió el soplete y avivó la llama de modo que produjese un calor rápido. El globo, que se mantenía junto al suelo en perfecto equilibrio, empezó a levantarse a los pocos minutos. Los marineros tuvieron que aflojar un poco las cuerdas que lo retenían. La barquilla se elevó unos 20 pies. «Amigos míos», exclamó el doctor, puesto en pie entre sus dos compañeros y quitándose el sombrero, «pongámosle a nuestro buque aéreo un nombre que le dé suerte. Llamémosle Victoria». Resonó un hurra formidable. «¡Viva la reina! ¡Viva Inglaterra!». En aquel momento la fuerza ascensional del aeróstato aumentó prodigiosamente. Ferguson, Kennedy y Joe dirigieron un último adiós a sus amigos. «Suelten las cuerdas», exclamó el doctor, y el Victoria se elevó por los aires rápidamente, mientras las 4 piezas de artillería del Resolute atronaban el espacio en su honor. Travesía del estrecho. El Mrima. Conversación de Dick y proposición de Joe. Receta para el café. El Uzaramo. El desventurado Maizan. El monte Dutumi. Las cartas del doctor. Noche sobre un nopal. El aire era puro y el viento moderado. El Victoria subió casi perpendicularmente a una altura de 1500 pies, que fue indicada por una depresión de 2 pulgadas menos. 2 líneas en la columna barométrica. A aquella altura, una corriente más marcada impelió al globo hacia el suroeste. Magnífico espectáculo se extendía ante los ojos de los viajeros. La isla de Zanzíbar se ofrecía por completo a la vista y destacaba en un color más oscuro, como sobre un vasto planisferio. Los campos tomaban la apariencia de muestras de varios colores, y grandes ramilletes de árboles indicaban los bosques y las selvas.